Amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Hechos capítulo 6. Pero antes de empezar nuestra recopilación necesitamos de la oración. Así que si gustas acompañarme, por favor. Sabemos lo importante que es la oración. Cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por darnos una oportunidad más de seguir aprendiendo tu palabra. Te pedimos, Padre, que nos guíes, por favor, con tu Espíritu Santo, que nos des la claridad que necesitamos, que llenes nuestra mente y nuestros corazones de ti y de tu Espíritu, Padre. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, empecemos. Con la rápida multiplicación de los creyentes aparecieron nubes de descontento. ¿Qué pasa? Como siempre nosotros los seres humanos fijándonos en cosas pequeñas quizás, ¿verdad? Pero quizás a veces un poco injustas también, no lo sabemos. Los que solo hablaban griego se quejaban de que sus viudas sufrían discriminación y de que en la distribución diaria de los alimentos no recibían la misma cantidad que las viudas de los que hablaban hebreo. Quizás había discriminación, quizás no, ¿verdad? Quizás simplemente a la hora del reparto no tenían cuidado de cómo lo hacían o no eran muy exactos en las cosas. Entonces, obviamente había cosas que no les agradaba y el descontento. Pero veamos que cuando hay algo que no funciona, cuando algo no está bien, lo que uno debe hacer siempre es hablar y decir qué es lo que sucede. Siempre con la verdad, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, los 12 convocaron a los creyentes a una reunión. Como sabemos, eran 12 discípulos, pero había mucha gente que eran seguidores de ellos, que eran cristianos también y que trabajaban juntos en unión. Entonces, eh, Pedro les dijo: nosotros los apóstoles debemos dedicarnos a predicar y no a administrar el programa de alimentación. Por lo tanto, amados hermanos, seleccionen de entre ustedes a 7 hombres sabios, llenos del Espíritu Santo y que gocen de buena reputación, y pongámoslo al frente de este trabajo. Aquí vemos que Pedro no escogió cualquiera persona, ni fue él el que lo eligió, sino que todo un grupo de personas vean quiénes pueden ser los que se dediquen a administrar los alimentos. Y no dijo a cualquiera, o al que sea mi mejor amigo, o al más cercano, o a mi vecino, o a mi mamá. No, sino lo que Pedro pidió, que sea un hombre sabio, un hombre justo, un hombre recto, y también que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo saber si eran llenos del Espíritu Santo? Obviamente a través de sus acciones, ¿verdad? A través de lo que ellos hacían, cómo se comportaban, cómo actuaban, cómo hablaban. A través de las acciones uno se da cuenta de los frutos y te das cuenta si es una persona llena de Espíritu Santo o no. Por eso, para ellos esto era muy importante. Y también que gocen de buena reputación. Obviamente tenía que ser una persona justa, una persona recta, correcta, ¿verdad? No podía ser cualquier persona. Y esto también sirve a nosotros, las personas que ocupen puestos importantes o que queramos elegir para coordinar o hacer algo. Es importante que sean personas como Pedro acá los dijo, que sean personas justas, correctas, que sean personas de muy buena reputación, que sean sabios, que sean inteligentes, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, muy espirituales, que sean llenas del Espíritu Santo. Y eso es muy importante. Y luego les dijo, pongámoslos a esas personas en el trabajo. Entonces la asamblea en pleno aprobó la recomendación y eligieron a Esteban. Esteban dicen que era un varón extraordinario, lleno de mucha fe y del Espíritu Santo. También Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás de Antioquía. ¿Quién era Nicolás de Antioquía? Era un gentil, o sea que no era judío, obviamente, y primero aceptó la fe judía y después se convirtió al cristianismo. Entonces presentaron a estos 7 ante los apóstoles y ellos oraron por ellos, los bendijeron,
poniéndoles las manos encima. Bueno, así se solucionó el problema que había sobre los alimentos, que a unos les daban más, a otros les daban menos, o había más favoritismo. De esta manera hicieron para que todos estén contentos, que sean las cosas como Jesús hubiera pedido que sea, con igualdad, ¿verdad? Como Jesús ordena, y siempre dando a todos de la misma manera. Entonces, la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes judíos llegaron a convertirse también y a creer que aquel hombre que mataron era el Hijo de Dios. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que muchos con el tiempo llegaron a ablandarse sus corazones, llegaron a querer ver la verdad, a escuchar. Para poder escuchar y entender solo se necesita humildad, querer aprender y conocer. Entonces ellos se dejaron de su soberbia, probablemente de su corazón duro, para poder entender y escuchar lo que los discípulos estaban hablando. Y qué bueno que muchos sacerdotes se volvieron también creyentes. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, realizaba milagros asombrosos entre el pueblo. Pero un día, miembros de la congregación judía llamada los libertos se pusieron a discutir con él. Pronto se le unieron en contra de Esteban varios judíos de diferentes ciudades. Pero como no podían resistir la sabiduría ni el espíritu que tenía Esteban, contrataron a testigos falsos para que dijeran que lo habían escuchado blasfemar contra Moisés y aún contra Dios. Obviamente sabemos que el demonio está aquí, que el diablo está aquí y que siempre va a estar tentándonos y diciéndonos cosas que tenemos que hacer. Y estas personas se dejaron guiar y se dejaron llevar por el odio, por la cólera. Recordemos que cada ser humano tiene su forma de ver las cosas y eso no nos hace mejores que nadie. Simplemente cada uno tiene sus puntos de vista y hay que aprender a entender y comprender. No hacer como estas personas hicieron, los judíos que hicieron, arrestarlo, que contrataron agentes para que blasfemaran, porque sabemos que todo eso está en contra de lo que Jesús nos enseñó, en contra de lo que Él dice. Jamás hables y blasfemes en contra de un hermano, es lo que Jesús nos dice. Nunca levantes falsos testimonios ni mentiras. Entonces ellos estaban haciendo cosas que estaban completamente lejos de las enseñanzas de Jesús, pero llevados por el cólera, por el odio, porque no les gustaba que Esteban tuviera la verdad. Ellos creían ser dueños de la verdad y querían imponerse a lo que Esteban les estaba diciendo, que Esteban lo único que decía era lo que era verdad, era lo que estaba, lo que el Espíritu Santo le decía decir. Porque como leímos anteriormente, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces probablemente cuando Esteban hablaba no era él, sino era el Espíritu Santo que hablaba. Pero esto obviamente no les gustaba a muchas personas y menos a este grupo de personas que se llamaban los libertos, entre comillas, ¿verdad? Que de libertos no tenían nada, muy lejos de las enseñanzas y de lo que Dios nos enseñó en sus palabras. Entonces, después de contratar a estos falsos testigos, estas acusaciones hizo que los ánimos del pueblo se encendieran contra él. Y los dirigentes judíos lo arrestaron y lo presentaron ante el concilio. Ahí una vez más, los falsos testigos afirmaron que Esteban no cesaba de hablar contra el templo y la ley de Moisés. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que nosotros mismos, los mismos seres humanos, atacamos unos a otros simplemente porque pensamos diferente, simplemente porque creemos diferente. Es muy triste y esto pasa en todas partes del mundo. Ha pasado en estos tiempos, desde estos tiempos, probablemente desde tiempos antes y hasta en los días de hoy. La gente no sabe escuchar o entender las opiniones de los otros y simplemente siempre se sienten dueños de la verdad y quieren imponerse ante esto. Pero Jesús no nos enseña eso. Jesús nos enseña que tengamos que aprender a respetar las opiniones de cada ser humano. Cada ser humano es diferente, inclusive en un mismo hogar.
Nuestras hijas, nuestros hijos, los podemos educar de la misma manera, pero cada uno tiene sus propias opiniones y su propia forma de ver las cosas. Y eso no los hace mejores ni peores, simplemente son diferentes, cada uno tiene su forma de pensar. Y es así como Jesús nos dice que tenemos que aprender a entender a cada uno como es. No sabemos cada uno por qué circunstancias estarán pasando o por qué piensan de esa manera. Nuestro trabajo es simplemente comprenderlos, tratar de guiarlos si es que es posible, si es que nos dejan, sin intención de lastimar, pero decir lo que Jesús nos enseñó que tenemos que decir, hablar con la verdad. Pero ya los demás se encargará nuestro Padre, no nosotros. Entonces esto nos enseña también a tener un poco más de, ¿cómo se dice? Tener un poco más de entendimiento, un poco más de paciencia con las otras personas. Jamás tratemos de imponer nuestros propios pensamientos o ideas, ¿verdad? Sino seamos tolerables a entender también a cada ser humano. Y si sabemos que están errados, pues simplemente nos toca orar por esas personas, que Dios toque sus corazones y que las ayude a ver las cosas de la manera como Jesús las ve, de la manera como nuestro Padre las ve. Muy bien. Entonces, después de esto, eh, dijeron, les oímos decir, declararon, que Jesús de Nazaret destruiría el templo y proscribiría las leyes de Moisés. Entonces los presentes en el salón del concilio vieron en el rostro de Esteban, se volvía radiante como el de un ángel. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿verdad? Estaba lleno del Espíritu Santo Esteban. Y qué maravilloso haber podido escuchar lo que él tenía que decir. Bueno, eso lo veremos probablemente en Hechos capítulo 7. Eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado. Recordemos siempre hacer la voluntad de nuestro Padre. Recordemos siempre hacer las cosas como Jesús nos enseñó, a poner a Dios primero ante todas las cosas. Y entre una de ellas es aprender a tener tolerancia por los demás. Que Dios los bendiga. Adiós.